¿Por qué? Permíteme, mi hermano. Permíteme. Oiga cómo dice. Verso 6. Verso 6. Ok, dice. Las sombras tiemblan en lo profundo. O sea, en otro texto está diciendo las almas de los muertos. En otro texto dice, las sombras tiemblan en lo profundo de los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Es decir, si tú analizas, el verso 6 es la continuación del verso 5. Y el verso 5 está hablando de las profundidades del océano. Exacto. Es decir, que el Seol que está hablando en ese momento Job está hablando del abismo, de las profundidades del mar. O sea que ahí no está hablando de sepulcro, no está hablando ahí de infierno, solamente está hablando de abismo, mis hermanos, de abismo. Estamos demostrando que la palabra Seol no solamente significa sepulcro, tiene diferentes terminologías, diferentes significados. Otro texto, 1 Samuel capítulo 2, verso 6. 1 Samuel. Capítulo 2, verso 6. Mis hermanos, pueden opinar, pueden decir algo, pueden argumentar, porque estamos para aprender. Estamos para aprender, verdaderamente. Vamos a ver acá. 1 Samuel. Capítulo 2, verso 6. Amén. Dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. O sea, si usted lee de manera rápida, usted cree que está hablando de sepulcro o de infierno. No. Dice el primer texto, dice, él da vida y luego mata. Y hace subir al Seol, hace descender al Seol, ¿y qué más? Y hace subir. Y hace subir. O sea, en pocas palabras lo que está diciendo con el Seol, la palabra Seol en ese momento se está hablando de muerte. Lo que está diciendo, que la palabra Seol es muerte. Seol es muerte. En ese momento el autor Samuel pone la palabra Seol y es lo que está diciendo o está hablando con respecto a la muerte, mis hermanos. Es decir, no siempre, hermanos adventistas, hermanos testigos de Jehová, no siempre la palabra Seol significa sepulcro, también significa muerte, mis hermanos. Ahora, lo voy a repetir. ¿Cómo puedo determinar el significado? Analizando el contexto. El contexto te dará la interpretación, el significado ideal del texto. Amén, amén. También hay otro verso, Abraham, para apoyar lo que dice mi hermano Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 37, en su verso 35 en adelante, Génesis 37, 35, dice: Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ahí está hablando de Jacob. Cuando Jacob le hicieron creer que José estaba muerto, le había matado un animal, dice que él no quería tomar consuelo de sus hijos e hijas. Y él dijo que él descendería enlutado al Seol. O sea que para ellos el Seol era el lugar donde iban los muertos. Ahí está hablando del término de muerte, que él iba a descender al Seol, y él iba a morir, y que nadie iba a hacer que él perdiera el luto por su hijo. Entonces vemos que aquí la palabra Seol se usa de diferentes formas, dependiendo el contexto. Exacto. Se usa de diferentes formas. Aquí está hablando de la muerte de él, que él iba a morir enlutado hasta el Seol, porque ellos creían que el Seol era el lugar de los difuntos, o sea, donde la morada de los muertos. Así es decir, mi hermano, como tú dices, verdaderamente, mis hermanos, el contexto va a determinar el significado de la palabra Seol. Exacto. No siempre la palabra Seol tiene el mismo significado. Otro punto también, Salmos capítulo 16, verso 10. Salmos. Capítulo 16, verso 10. Dice: Salmos capítulo 16, verso 10. Alabado sea Dios. Aleluya. Pueden buscar, mis hermanos, en Biblia y pueden comparar. Y pueden también hacer preguntas. Mi hermano Dieguito, bendiciones, Dios te bendiga. Para mí es un placer que tú estés en sintonía con nosotros. Quédate ahí, mi hermano, para que tú escuches estas palabras. Salmo capítulo 16, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, porque no dejará mi alma en el Seol. En el Seol. Si tú analizas, ahí no está hablando de muerte solamente. Exacto. Está hablando de algo más profundo. Porque la muerte era algo normal. Entonces,
Él está diciendo pocas palabras. Tú tienes la capacidad de hacer de que yo no vaya y me quede allí en el Seol. O sea que la muerte, el sepulcro o el infierno, el sepulcro es un lugar inevitable. El sepulcro es un lugar por obligación. Todo ser humano que vive en la tierra vaya al sepulcro por obligatoriamente. Ahora bien, ahí está hablando de algo más profundo. Repítelo, mi hermano, repítelo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Exacto, ahí está hablando del infierno. Miren, le voy a explicar algo. La palabra Seol, con respecto al infierno, en el Antiguo Testamento era un misterio para muchos. Así como la iglesia, el Espíritu Santo y la gracia era un misterio en el Antiguo Testamento, la palabra Seol con respecto al infierno para muchos hebreos era un misterio. Es decir, no todo el judío, no todo el hebreo dominaba o tenía conciencia con respecto a lo que era el infierno. David lo tenía, pero su hijo Salomón no lo tenía. Es decir, si tú analizas todo el contexto de los libros que redactó Salomón, te darás cuenta que Salomón no habla de infierno, Salomón lo que habla de sepulcro, de muerte, de abismo, por lo menos de infierno. Okay. David sí tenía un conocimiento vasto totalmente con respecto al infierno. Incluso búscate Salmos capítulo 9, verso 17. Hablando también, mi hermano Abraham, este es un texto también mesiánico y profético. Hablando David de que tu santo no vería corrupción, refiriéndose a Jesucristo, ¿de verdad? Que no permanecería en el Hades o en el infierno, sino que Dios lo resucitaría. Por eso es un texto, a pesar de que David es quien lo dice, es un texto profético y mesiánico que apunta a Jesucristo, que no se quedó en corrupción en el Seol, sino que Dios lo resucitó al tercer día. Exacto, sí, porque mira, déjame decir todo de manera resumida. Mira, Exacto. David representa a Cristo. David, lo voy a decir, David representa a Cristo como rey en toda su totalidad. Lo voy a repetir, aunque tú no lo creas, David representa a Cristo como rey. ¿Qué sucede? Esa palabra que David implementó en Salmos capítulo 16, verso 10, Exacto. está hablando por un momento X que está pasando, ¿quién? David. Exacto. Y ese momento que estaba pasando David, también lo pasó ¿quién? Jesucristo. Exacto. Es decir, era una palabra literal que le estaba pasando a David, pero tenía una repercusión una profética. repercusión profética de lo que le iba a pasar a Cristo. A Cristo. Exacto, porque en verdad David representaba a Cristo. Exacto. Y es algo muy importante, mis hermanos, porque en verdad en la Biblia hay muchos secretos importantes. Salmo capítulo 9, verso 17, ¿cómo dice? Dice, los malos, Escuche esto, por favor. los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Así es. Déjame repetirlo, Abraham. Salmos capítulo 9, verso 17, Escuche lo pueden bien. buscar. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Así es, así es. Es decir, mi hermano, que ahí no está hablando de muerte solamente, Castigo eterno. no está hablando ahí de sepulcro, no está hablando de abismo ni de perdición, o sea, perdición no, sino que no está hablando ahí de, ahí no está hablando de destrucción, ahí está hablando de perdición en ese Exacto, momento. Exacto. ¿Por qué? Porque si hubiera sido de sepulcro, no solamente los muertos, los malos van al sepulcro, es titirimundante que va al sepulcro. Y está siendo muy objetivo, muy preciso, muy detallado con las personas que van directamente ¿a qué? Al lugar de perdición. Repítelo para que la gente escuche muy bien. Dice que los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Así es, mi hermano. Es decir, David entendía que todo aquel que no cumplía con los principios de la ley y todo aquel que hacía la voluntad propia y no de Dios, lamentablemente iba a un lugar de tormento que era el Seol. Ahora bien, ¿qué entendía el hebreo con respecto al Seol? ¿Qué entendía el hebreo con respecto al infierno? ¿O qué pasaba en el infierno en el Antiguo Testamento? Verdaderamente, tú lo mencionaste, pero lo voy a decir de nuevo para que la gente entienda. En el Antiguo Testamento,
el Seol, el infierno, era considerado como un lugar que iba justos e injustos. Es decir, toda la gente que practicaba la bondad iban al Seol. Exacto. Y todas aquellas personas que practicaban la maldad iban también al Seol. Era porque ellos consideraban que ese lugar era el mundo de los muertos. Exacto. Donde iban, todo el que moría Exacto. iba por allá. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Iban al Seol, pero no iban directamente al mismo lugar. ¿Por qué? No. Porque en el Seol había dos divisiones. Según las creencias de ellos. Exacto, habían dos divisiones. Primera división, había un lugar de tormentos, que todas las almas pecadoras, pecaminosas, que no establecieron o no cumplieron los principios, eran llevados a ese lugar según el Antiguo Testamento. Exactamente. Eran depositados para pasar diferentes penas, diferentes consecuencias, según las obras que ellos cometían. Exacto. Segundo aspecto, segundo lugar, había en un lugar más distanciado, una gran cima, una gran loma. Lo separaba un gran abismo. Es decir, las personas que estaban allá en la cima no podían tener el acceso abajo y viceversa. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? En la cima de esa gran montaña o de esa gran loma estaba un lugar considerado como seno de Abraham, donde ahí estaban los justos, los santos profetas, aquellos que guardaban la ley. Exacto. Y hacían la voluntad de Dios. Ahora bien, usted dirá, varón, pero eso usted lo sacó de una parábola. Ahí voy con ustedes, adventistas, mis hermanos adventistas, testigos de Jehová, voy con ustedes ahora. Usted dirá, no, usted lo sacó de una parábola. Esa parábola está en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19 al verso 31. Pero lo que ustedes no saben es, según la hermenéutica, que la parábola era implementada para dar una idea más clara y precisa. Es decir, una persona me estaba diciendo una vez que Jesús hablaba en parábola. Y que Jesús hablaba en parábola con el objetivo de que los fariseos, los escribas y los saduceos no entendieran. Exacto. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque según la hermenéutica, la parábola era implementada para dar una idea más clara y más detallada. Es decir, cuando Jesús implementaba una enseñanza de acuerdo a una parábola, el mensaje llegaba más rápido. Exacto. Porque una palabra era una vida pasada, una historia para darle una enseñanza. Incluso no solamente esto, también en esa historia se establecían culturas judías. Culturas judías, es decir, cuando Jesús implementa la parábola del rico y Lázaro, automáticamente Tito y Mundati, todo el que estaba ahí, tanto judíos como escribas como saduceos, ellos entendieron automáticamente el mensaje de Cristo. Porque Cristo, mi hermano Abraham, lo que buscaba era que la gente entendiera el mensaje de Dios. Así que él trataba de buscar cosas que la gente pudiera entender y captar rápidamente. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Exacto. ¿Por qué utilizó Cristo la palabra del sembrador? ¿Por qué? Porque entre los judíos estaba lo que es la agricultura. Era una cultura, o sea, era algo como que le pertenecía a la sangre judía. Exactamente. Entonces, para que el pueblo hebreo pueda entender a claridad la enseñanza del maestro, Exacto, él implementó parábolas de acuerdo a la cultura judía. A lo que ellos hacían, cosas diarias que hacían, para que ellos pudieran entender rápidamente y captaran lo que Cristo quería llevar. Incluso los fariseos, los escribas, entendían a la perfección lo que Cristo decía. Al contrario, ellos se enfurecían. Exacto, porque entendían lo que Cristo le quería decir a exacto, ellos. Entonces vemos que en la parábola de el rico y Lázaro, muchos dicen, Abraham, que eso no es literal, que eso fue algo pasajero, algo inventado, o sea, que no fue literal, eso es algo como una alegoría, en pocas palabras. exacto. Pero hermano, mire, toda la Biblia, escuche bien, toda la Biblia hay que interpretarla de acuerdo a cómo está. Exacto. Hay momentos, como el libro de Apocalipsis, que se interpreta alegóricamente, no todo, algunos. No, lugares, exacto, como tú dices, o sea, que el Apocalipsis
mayormente tiene simbología. Exacto. Pero de esa simbología tú no puedes llevarlo a otro ámbito simbólico. Tú tienes que llevarlo de lo simbólico a lo natural, a lo literal. Exactamente. ¿Me de entiendes? literal. Porque si tú lo llevas a lo simbólico, estás alegorizando. Exacto. Eso es así, mi hermano Abraham. Entonces, como decía mi hermano Abraham, en el Seol existían, según las creencias, dos divisiones, dos cavidades. La de arriba era el seno de Abraham. Exacto. Y la